Bendito Señor, te damos las gracias una vez más por este día, una vez más por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra, Señor, escuchar tu palabra por este medio, te damos las gracias por ello. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que está encargado de compartirnos la palabra, Señor, a Carlos, que así podemos entender tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Mario. Vamos entonces a Gálatas capítulo 3. Verso primero, ya estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta aquí nomás nos detenemos en la lectura de la palabra del Señor, porque nos ayuda a abordar un tema muy actual. Aunque las circunstancias no son iguales y los motivos tampoco, al fin y al cabo, como siempre decimos, la Biblia no es un libro de pormenores, o sea, no presta atención a los detalles, sino a los principios. Aquí se nos enseña una gran verdad que Pablo percibió en la iglesia. ¿Se acuerdan que los primeros 2 capítulos él trató de defender su apostolado? No porque tuviera complejos, ni dudara, sino porque esta fue una de las artimañas que usaron ciertas personas diciendo que el evangelio que Pablo predicaba no era el correcto, no estaba completo. Le faltaba añadidura, le faltaba sumar algunas cosas que se habían enseñado antes. Parece que la argumentación fue, él no era uno de los 12, y él dice, yo soy apóstol, aunque no era uno de los 12 que estuvo con el Señor, pero soy apóstol. También algunos argumentaron que su enseñanza no era lo suficientemente correcta porque lo había aprendido de otros y no de Dios mismo. Y él dice, no es cierto, yo el evangelio lo aprendí de Dios. A mí no me lo enseñó ningún hombre. Nunca trabajé independientemente de los consiervos, pero nunca dependí de ellos para recibir el mensaje, ni tampoco para transmitirlo. La comisión la recibí de Dios. Pero Pablo sabe que hay otros problemas. Y esos problemas tienen sus razones. Y aquí empieza a abordar uno de ellos. ¿Por qué las personas a veces se alejan del evangelio? Los inconversos sabemos por qué. La Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no lo resplandezca la luz del evangelio. Hay una ceguera espiritual. Claro que es una ceguera de la cual la persona es cómplice. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento no de todas las personas, de los incrédulos, de los que no quieren creer. Pero pasa que también algunos que son creyentes, de pronto, sin perder la salvación, porque la salvación nunca se pierde. Puede que algunos nunca la hayan obtenido, se hayan confundido.
Habrá sido un momento de emoción, pero todo creyente verdadero, el que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, es salvo eternamente, nunca pierde la salvación. Así que aquí los Gálatas no perdieron la salvación, lo que perdieron es el disfrute de la salvación y el crecimiento, la maduración que la salvación trae. ¿A qué se debió? ¿Cuál es la razón? Pablo nos cuenta y dice en el verso primero: oh Gálatas, note cómo los adjetiva, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién va a ir en pro de la mentira, rechazando la verdad? Es un acto de insensatez, propiamente. Aquí insensatez no significa que eran ignorantes. Insensatez es el resultado de no usar lo que Dios nos ha dado, que es la cabeza, la mente. De ahí que la palabra que se usa tiene un negativo. La palabra tiene que ver con la mente y tiene un negativo adelante, que quiere decir no están usando la mente como la debieran usar. ¿Por qué no piensan? ¿Cómo van a dejar la verdad para seguir la mentira? ¿Qué sucedió? Pablo hace una pregunta: ¿qué nos fascinó? Es una pregunta retórica. Usted sabe que la pregunta retórica no espera respuesta. Él sabe quién lo fascinó. No se lo está preguntando y dice, mira, fue este, fue aquel, fue el otro. No, a Pablo no le interesan los nombres. Él ya sabe quién lo fascinó porque él conoce la situación de la iglesia. ¿Por qué pregunta? Porque pregunta de manera retórica, para que la persona reflexione. La pregunta retórica no espera respuesta, espera reflexión. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dejaron atrapar? La fascinación. ¿Qué es la fascinación? No es que ellos estuvieron bajo una circunstancia imposible de dominar, no es que vino, como dicen hoy las personas, no, me hicieron un mal y entonces estoy bajo ese mal, no, estoy bajo un embrujo, no, de ninguna manera. La palabra tiene etimología, pero ustedes saben bien que las palabras no solo tienen etimología, no solo tienen forma, no solo tienen expresiones, las palabras tienen uso. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quién os fascinó? La idea del término, porque ahora lo vamos a ver en el contexto, es ¿quién manipuló vuestros sentidos y vuestros sentimientos? Esto es muy actual. Todo el sistema hoy está concentrado en fascinar a los creyentes. Los que no son creyentes ya están fascinados. Ya están atrapados. Pero hay constantemente una tarea del enemigo en fascinar a los creyentes. Y una de las cosas que hace es que primero empieza a manipular los sentidos y los sentimientos. De ahí que es tan importante el tema y que uno analice, porque uno dice, bueno, ¿qué les pasó a ellos? Comenzaron con el evangelio, este es el caso particular de ellos, pero seguramente no será el nuestro. Nadie va a venir a golpear a casa y decirnos, mire, escúcheme, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que respetar las fiestas judaicas, ustedes tienen que usar cierta ropa con filacteria, como usaban ellos. Usted tiene que ponerse un talib, los varones en la cabeza, como hacían los judíos. Ustedes tienen que tener una dieta Cosec, que era la dieta Cosec, no comer cerdo, no comer ningún animal. Nadie va a venir a proponernos eso, pero la fascinación sigue estando. A ellos fue esa fascinación. Pero el principio sigue estando. ¿Y cuál es la fascinación? Que hay todo un sistema que está constantemente queriendo manipular sentidos y sentimientos. Es tremendo cuando el creyente, por ejemplo, tiene complejos. Los complejos son el resultado de tomar la autoestima de afuera,
no tengo el cuerpo perfecto, no tengo el color de pelo perfecto, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo esto, no tengo lo otro, y entonces empieza uno a anhelar. Por eso la autoestima no hay que tomarla de afuera, del entorno. La autoestima hay que tomarla de Dios. Cuando una persona tiene complejo, empiezan los complejos a manipular los sentimientos y entonces se empieza a sentir mal y se empieza a imaginar que en determinadas circunstancias, con determinadas personas, cuando logre ciertas cosas, va a ser plenamente feliz. Y ahí empieza la fascinación. Y toda la vida se concentra en eso. Y a veces el evangelio estorba. No dice, yo ya soy salvo, pero ahora estoy buscando placer. Y empieza a trabajar la cabeza. Mientras no se presenta la oportunidad, todo está bien. Y la persona parece fiel al Señor. Se presenta la oportunidad, pega el portazo. La fascinación hizo su trabajo. De ahí que Pablo les pregunta, ¿quién manipuló los sentidos y los sentimientos para que ustedes dejen la verdad? Y comienza a mostrarle la experiencia que ellos habían tenido. Dice, fíjense un poco en lo que ustedes vivieron. Qué importante es este método, porque a veces nosotros no sabemos qué decirle. A veces los hijos dicen, bueno, no seguimos más el evangelio, pero ¿sos creyente o no sos creyente? Sí, ¿y por qué vas a dejar el evangelio? Porque quiero hacer esto, porque quiero hacer lo otro, por esto y por lo otro. Algo ya le manipuló los sentimientos. Lo tiene cautivo. Esa es la fascinación. La fascinación no es un embrujo. La fascinación es circunstancias y cosas que van captando los sentidos y los sentimientos. Por eso es tan importante la verdad, la doctrina. Porque cuando uno sabe lo que ha creído y en quién ha creído, no hay fascinación. Porque cuando los sentidos, por eso Pablo les dice, insensatos, usen la cabeza. Si ustedes escucharon la verdad y aceptaron la verdad, ¿cómo ahora van a ir atrás de la mentira? Es ridículo. Nadie hace cosas contra sí mismo, a no ser que esté demente. Entonces, la persona que está mal de la cabeza se daña, se golpea. Pero una persona cuerda jamás haría eso. Y de ahí que Pablo les habla de 3 experiencias que habían tenido ellos. Dice, díganme una cosa, ¿cómo fue esa experiencia que tuvieron? Argumenta con la escritura, enseña con la escritura. La doctrina, la enseñanza, lo que hace es ubicar a la persona para que sus sentidos sepan lo que creen. Claro que la verdad no es verdad intelectual, solamente conozco con la mente. Es verdad de la vida, pero la verdad de la vida se motoriza en la vida cuando la persona sabe lo que cree, sabe cuál es su posición y dice, esto no me corresponde, yo soy otra cosa. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, con signo de admiración. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros. Otros pueden ser, pero a vosotros. Y empieza a argumentar. En primer lugar, les habla de la relación que tuvieron con Jesucristo cuando fueron salvos. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Es interesante la argumentación. Dice, díganme, a ver, ¿cómo puede ser que ustedes se dejen arrastrar de la verdad? Cuando ustedes escucharon claramente que Jesucristo fue presentado de una manera clara como crucificado.
Pablo les había predicado el mensaje del Evangelio. El Evangelio no tiene letra chica. Ustedes saben lo que es la letra chica, ¿no es cierto? Usted va a sacar un crédito y le dicen, oh, va a ser sin indexación. Pero cuando usted ve la letra chica, le dice que no va a ser sin indexación, la indexación general, pero va a ser de acuerdo a la indexación de los sueldos. Usted no leyó la letra chica, entonces lo captan, lo capturan. El Evangelio no tiene letra chica. Es lo que es. Pablo dice, yo cuando fui a predicar el Evangelio les prediqué a Jesucristo crucificado. El Cristo crucificado fue el mensaje. Por lo tanto, si Cristo murió para que nosotros tuviésemos vida, ¿cómo ustedes ahora van a decir que lo de Cristo no alcanza? Que hay que hacer la ley, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. O como ahora nos dice, no importa, usted puede tener a Cristo en su corazón y puede vivir de cualquier manera y puede actuar de cualquier manera. Total, no importa. No es cierto, el creyente tiene un estilo de vida. No es perfecto, pero no es un hipócrita. Dice, ¿cómo ustedes se dejaron? Si a ustedes Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. La cruz de Cristo era el mensaje que transformaba a las personas. Si Cristo pagó por mis pecados, ya no tengo que pagar más yo por mis pecados. Sí, pero ¿y qué? ¿No tengo que obedecer a Dios? Sí, pero no obedezco a Dios para ganarme la salvación. Obedezco a Dios porque ya tengo la salvación. Esa es la diferencia con el legalismo. El legalismo dice, obedecemos a Dios para tener méritos. Eso no es amor, esa no es verdadera obediencia. Es como si su hijo a usted le hace caso cuando usted le da algún premio. Los premios son buenos como motivación, pero no son buenos para que los hijos no se extorsionen. Qué distinto es cuando un hijo tiene afinidad con padre o madre y lo acompaña y está a gusto con él. Ninguno de nosotros quisiéramos que nuestros hijos nos obedezcan porque le damos caramelos. Y cuando no les damos caramelos, no les interesa más obedecernos. Dios de la misma forma. Esa es la diferencia entre la vida en el espíritu y la vida conforme a la ley. Dios no dice que la ley sea mala y que obedecer a la ley es malo. El asunto es cómo se obedece. Si es por conveniencia o si es por amor. Segunda cosa, verso 2. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Primero les hablo, dice, escúchenme, les quiero hablar. ¿Cuál fue su experiencia con Jesucristo crucificado? ¿Lo recibieron? Sí, lo hemos recibido. Y si recibieron a Jesucristo crucificado, ¿cómo ahora van detrás de otra enseñanza que no honra al Cristo que murió en la cruz, sino que dice que no alcanza lo que Cristo hizo en la cruz? Ahora yo tengo que agregarle obras. La segunda cosa que les pregunta, ¿cuál es la relación que ustedes tuvieron con el Espíritu? Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, el Espíritu viene a morar en la vida de esa persona. El Espíritu, para venir a morar, no nos dice cuántas veces cumpliste los 10 mandamientos. No nos pide un examen. El Espíritu viene a morar cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Verso 2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Fuiste el Espíritu y le dijiste, mira, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo no digo falso testimonio. Yo honro al Padre y a la Madre. Dame el Espíritu Santo. ¿O lo recibiste por la fe?
Qué interesante es esto. Porque ahora les dice cuál fue la relación con el Espíritu. Miren la experiencia. Cuando nosotros vamos a 1 Juan, en el capítulo 4, Juan dice algo interesante que nos puede ayudar y confirmar esta verdad doctrinal. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Sabemos que estamos en Jesucristo porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Romanos capítulo 8 nos enseña una verdad similar. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne. No fue la carne lo que nos dio vida, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 16 del capítulo 8 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Finalmente Pablo les dice, díganme, quiero saber cómo ha sido la experiencia con Dios. Ya les hablé de la experiencia con Jesucristo, les hablé de la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que ustedes recibieron al Cristo crucificado y confiaron en él? ¿Quién los fascinó para que ahora vayan por otro camino? ¿Recuerdan que cuando recibieron el Espíritu no pasaron por ningún examen para ver si cumplían la ley, sino que cuando confiaron en Jesucristo y pusieron la fe en Jesucristo, Dios les dio el Espíritu Santo? Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién mandó el Espíritu? El Padre. Dijo Jesucristo, yo oraré al Padre y Él os dará el Espíritu Santo. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios nos ha suministrado el Espíritu. La palabra suministrar era una palabra que se usaba en el ámbito de aquel tiempo para todo aquel, diríamos nosotros en nuestro tiempo hoy, para todo aquel productor. Usted sabe lo que es un productor. Los programas de televisión siempre hablan de los productores, porque el productor, ¿qué hace? Consigue las entrevistas, pone a los mobileros, si es un programa de información, si es un programa de divertimento, invita a distintos actores de reparto, les paga, consiguen los publicistas pagan para que salga su publicidad y el productor reparte entre eso con los actores. Bueno, ustedes conocen bien. Esa palabra se usaba en aquel ambiente para personas que se dedicaban constantemente a proveer todo lo necesario para cualquier actividad, sobre todo las artísticas. Así que ese era el que suministraba, era el que conseguía el teatro, el que conseguía el lugar, ponía la fecha, preparaba a las personas. Eso es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y provee. Es maravilloso el Espíritu Santo. Provee para nosotros todo lo necesario, porque el Espíritu no es una influencia, es una persona, no es un viento. Es una persona. El Espíritu Santo está para capacitar al creyente. Por eso Pablo dice, el que os suministra el Espíritu. ¿Por qué lo hace? Porque mira, dice, a ver quién cumple los 10 mandamientos, a ver quién se circuncidó, a ver quién respeta la dieta levítica. No, de ninguna manera. No lo hace por las obras de la ley. Lo hizo porque hemos oído con fe. Hemos puesto la fe en Jesucristo.
Claro que la verdadera fe obra. La fe que no obra no es verdadera. Pero no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Ese espíritu hace maravillas en vosotros. ¿Por qué? Les da fuerza para resistir la tentación. Ah, no, pero yo lo que quiero es que el espíritu me haga sentir bien y que yo tenga todo lo que tengo y que consiga todo lo que quiero y que no tenga pruebas y que no tenga dificultades y que no tenga adversidad. No, el espíritu no está para eso. El espíritu está para que en medio de la adversidad yo pueda mantenerme fiel. El espíritu me sostiene para que en medio de la adversidad y de la tentación yo pueda resistir. El espíritu está suministrando. El Padre nos suministró el Espíritu y el Espíritu suministra y hace maravillas en los creyentes. Hoy se ha pensado que las maravillas es hacer a un lisiado caminar, a un hombre que dice que tiene un tumor que ya no lo tiene más. Y sin lugar a dudas, Dios puede sanar cualquier enfermedad porque Dios tiene poder para ello, pero la maravilla del Espíritu es que ahora reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros, pecadores, podemos vivir a la manera de Cristo y el Espíritu, eso es lo que hace en nuestra vida. Reproduce el carácter de Cristo. Es una maravilla. Es una maravilla. Esta realidad gloriosa de la salvación en Cristo Jesús, dándonos el Espíritu una nueva vida y el Padre capacitándonos para vivir, para parecernos a Jesucristo, no es el resultado de ninguna obra humana, es el resultado del obrar de Dios. Alguien lo fascinó. Alguien les dijo, dejen ese camino, vamos por otro camino, igual que ahora. Satanás sigue fascinando. No siempre lo hace con el legalismo, aunque les aseguro que nunca como ahora ha crecido el legalismo. Sobre todo las personas que piensan que van a ser agradables a Dios por lo que ellos hacen y no por lo que Dios hace a través de ellos. ¿Acaso no es importante la obediencia? Esencial. Pero la obediencia no es para glorificar el yo. No es para decir qué buen creyente que soy. Soy mejor que aquel hermano que no viene a la iglesia, que falta, que se va para otro lado. La obediencia es para glorificar a Dios. Es el resultado del Espíritu obrando en nuestra vida. El gran peligro de la fascinación. Creer que el creyente puede ser feliz dándole la espalda a la verdad de Dios. No hay nada más ridículo. Es propio de insensatos. Fue una buena pregunta retórica que los haría reflexionar. El próximo domingo seguiremos. Oramos al Señor. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra, porque allí hay un contenido de enseñanza que estabiliza nuestros sentidos para que no sean manipulados por la fascinación del enemigo. Claro que hay pruebas y luchas en la vida cristiana porque es vida, pero esas pruebas y esas luchas son sinónimo de que estamos en el camino de la vida espiritual.
Ayúdanos a mantenernos en ella y a invitar a otros a vivir conforme a la verdad que está en Jesucristo. Bendícenos, bendícenos en esta tarde en la reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén.